¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, queremos agradecer la invitación, doctor Carlos García Méndez, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, por este espacio y por la oportunidad de platicar algunos temas respecto de esta pandemia que está ocurriendo en México respecto a la situación de la contingencia sanitaria. Habría que señalar que estamos viviendo o presenciando dos fenómenos que quizás no habríamos visto hace algún tiempo. El primero de ellos, pues dado el número de crecientes casos que existen en el territorio nacional, la necesidad de muchas fuentes de trabajo de cerrar y como consecuencia de ello la pérdida de diferentes empleos. Se ha comentado mucho respecto a las acciones que pueden tomar el sector empresarial en el sentido de si continuar operando o no hacerlo. Lo cierto es que al no existir una salida que se visualice en el corto plazo, incluso la propuesta por el artículo 729 de la Ley Federal del Trabajo, pues no es de alguna manera la más idónea, dado que en caso de que los patrones indemnizaran a los trabajadores, pues esta indemnización que contempla el pago de un salario mínimo diario hasta por un mes, pues tarde o temprano terminará. Y la pregunta es, ¿qué sucederá después? En ese sentido, muchos medios nacionales de comunicación han señalado que se aproxima un panorama un tanto sombrío, dado que es muy probable que muchos trabajos se pierdan. Sin duda alguna, los patrones se preparan ya para tomar acciones en el sentido de realizar pues lo que comúnmente le denominan recorte de personal y que en estricto sentido tendría que realizarse a través del procedimiento que establece la Ley Federal del Trabajo, que como recordamos es el conflicto colectivo de naturaleza económica. Sin embargo, tenemos que recordar también que de alguna manera las autoridades jurisdiccionales en este momento no están trabajando, por lo que el panorama pues es un poco oscuro y vago todavía en cuanto a las acciones que pueden tomar los patrones. Muchos están optando por la vía económica, llamémosle así, en el sentido de únicamente dar por terminada la relación de trabajo. Esto, desde luego, con el menoscabo para muchos trabajadores que ven perdida su fuente de ingresos en el corto plazo. El panorama para estos trabajadores que dependen del ingreso que perciben diariamente, pues es hasta cierto punto desalentador. Esperemos que la contingencia pase pronto y bueno, que los patrones también opten por el cumplimiento de la ley y en todo caso realicen la suspensión de la relación de trabajo en el sentido de suspender la obligación de pagar el salario y suspender la prestación del servicio. Desde luego existe un reto, todo un reto en la materia, en la que el gobierno tendrá que buscar las medidas para que se pueda apoyar a estas empresas y no se pierdan las distintas fuentes de trabajo. Por otro lado, también tenemos el tema que se ha comentado mucho en estas semanas relativo a la donación o el descuento que se realizaría de los aguinaldos de los trabajadores burócratas y anunciaba el Ejecutivo Federal en una conferencia que estos salarios de altos funcionarios pues iban a ser reducidos hasta en un 50%. Debemos recordar que las prestaciones laborales, en el caso de los trabajadores burócratas, encuentran su fundamento constitucional en el apartado B del artículo 123 constitucional, cuya ley reglamentaria es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En ese sentido, el artículo 42 bis nos señala que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo, el cual será pagado entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. En este sentido, tendríamos que precisar primero que nada que no podríamos estar hablando de que se les quite el aguinaldo a estos trabajadores burócratas, porque, como acabamos de escuchar, esta prestación es pagadera en el mes de diciembre y en el mes de enero. En ese tenor, también tenemos que recordar que
como deriva de la prestación del servicio, pues obviamente no se ha generado el derecho a percibirlo. Y entonces, por un lado, ni se ha generado el derecho a percibirlo por parte de estos trabajadores, ni se ha cobrado porque es pagadero hasta el mes de diciembre. Y otra de las razones que impediría que esto fuera posible en este momento, pues es desde luego el hecho de que los derechos laborales poseen una característica de irrenunciabilidad. Y en ese sentido, el Ejecutivo no puede ni aún por decreto suspender o reducir ese derecho de los trabajadores. Sin lugar a dudas hay que estar pendientes de los fenómenos y de las circunstancias que rodean esta contingencia, las cuales, como podemos ver, han afectado la esfera jurídica de los trabajadores y está afectando también, sin lugar a dudas, las de los patrones. Tenemos que estar a la expectativa y ver la manera de lo posible cómo podemos nosotros también aportar a esta situación. Muchas gracias a todos. Un saludo.